Directamente, ¿qué fue lo que ella le dijo? Bueno, ella me dijo a mí que me sacara eso de la cabeza, que yo embarazarme de manera natural, ni en esta vida ni en la otra. Me dijo, mire, piénselo bien, vaya a su casa, hable con su esposo, busque $10,000 y cuando usted lo tenga, venga, que a usted lo que le sale es un embarazo in vitro. Usted no va a tener hijos naturalmente. Dios le bendiga a mi gente, bienvenido al Ministerio Real TV. Hoy estamos aquí en la comunidad de Villafaro con una sierva de Jesucristo que tiene un poderoso testimonio. Ella se estará presentando y dando a conocer su nombre, dónde se congrega actualmente y su historia. Así que la dejo a ella por aquí. Dios le bendiga mucho. Mi nombre es Betsaida Morillo. Me congrego en la Iglesia de Dios de mi hogar. Mi pastor es Domingo Pájara y Dalia Torres. Gloria al Señor y estamos agradecidos de tener estos jóvenes talentosos en casa. Gloria al Señor y poder nosotros compartir un poquito de eso que Dios nos ha enseñado y que hemos tenido que vivir y para poder madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y en esta tarde esperamos que lo que aquí se hable sea para edificación de tu vida, especialmente para todas las mujeres. Según tengo entendido, pincelada de lo que es su historia, vamos a iniciar primeramente cómo usted conoció a Jesucristo, cuando usted le aceptó, cuáles fueron los medios que Dios utilizó para que usted aceptara el propósito en sí de Dios en su vida. Bien, yo conocí a Jesucristo a la edad de los 16 años, una adolescente, terminando ya lo que era la secundaria. Era una joven que me sentía como muy inconforme conmigo misma, como que no, tenía como un vacío en mi corazón y sentía que me faltaba algo para yo poder como ser feliz, a pesar de que tenía a mi mamá, mi papá, tenía todo lo que una joven podía tener en ese tiempo, pero no me sentía conforme, sentía a veces hasta baja autoestima. Estaba en un colegio donde habían quizá personas más pudientes que yo y quizá eso también influyó en que me sintiera más apagada, pero cuando conocí a Jesús, esa noche que fui a una campaña a la iglesia Fuego de lo Alto, me invitaron a esa iglesia, allí pude dar ese paso de fe y esa noche marcó mi vida porque marcó esa trascendencia en mí de la manera como Dios me visitó, mi cuerpo se estremeció, gloria al Señor. Era algo que yo no comprendía, no dejaba de temblar, duré prácticamente una hora temblando, llorando y esa noche salí totalmente purificada. Yo siento que yo salí con un corazón nuevo, porque al siguiente día yo me sentía feliz y lo único que quería era volver para la iglesia. Tenía ese primer amor, ese deseo, ese anhelo por estar en la casa de Dios. Eh, Tú dijiste que tú literalmente te hacía como prejuicio. ¿Tú llegaste en esa situación a tener algún tipo de depresión? Me sentía, no llegué a hacer nada contra mi vida, pero lo llegué a pensar. Llegué a pensar como que yo no le importaba a nadie, como que no, no era importante para nadie, a pesar de que mi papá me dio mucho cariño, mi mamá, pero yo lo que entiendo es que era Dios realmente lo que a mí me hacía falta. Porque después que Dios entró a mi vida, todas las cosas cambiaron. Y eso sucede hoy en día con muchos adolescentes, que a veces los padres dicen, pero yo le doy comida, yo le doy vestido, yo le compro todo lo que necesita, me pide un celular, se lo compro, y este muchacho nunca como que está conforme con la vida. Eso es lo que pasa, que hay vacíos en el corazón de los jóvenes que si nosotros no tenemos esa visión, ese discernimiento para buscar lo correctivo del lugar, ayudarlo, llevarlo a la iglesia, hablarle más de la palabra de Dios, los hijos pueden tomar decisiones incorrectas que marquen su vida. Comprendo. Después que usted conoce a Jesucristo, ya yo estoy seguro que esa pieza que le hacía falta anteriormente se complementó, porque Dios es suficiente, ¿verdad? Todo es suficiente, Dios es suficiente. Mira, ya yo me sentía feliz en la escuela, yo iba al colegio totalmente feliz, no dejaba de congregarme. Yo quería más estar en la iglesia que en cualquier lugar, porque allí era donde me sentía segura, donde me sentía plena. Comencé a estudiar la Biblia, luego a los 3 meses
la pastora vio que había fruto en mí, me llevaron a las aguas, eso fue una transformación total. Ya al tiempo, ya fui secretaria de jóvenes y por ahí comencé yo a trabajar con jóvenes, a relacionarme con jóvenes. Ahí conocí a Argenis, nos confraternizábamos entre iglesia y fue una experiencia muy linda. Es una de las etapas más bonitas que yo recuerdo. Conocí a Carolina Mejía también, que se congregó en mi iglesia por un buen tiempo. Y ahora pensándolo bien y dando un review atrás, fue una etapa muy maravillosa porque tú pasas, es como tú viviendo como una nueva vida a sí mismo, como lo dice la palabra, pero las experiencias que uno vive, lo que uno aprende, lo que te va madurando, lo que te va ayudando a crecer en el Señor, a ver la vida de un modo diferente, porque cuando somos muchachos no nos imaginamos nada de lo que nosotros vamos a vivir en el futuro. Pensamos que todo será color de rosa, como lo dibujamos quizás, pero no es así. Entonces, todas esas pruebas y todos esos procesos que uno va atravesando van ayudando mucho a uno también a aceptarse a sí mismo y a entender que tú eres lo que Dios dice que eres. Bien, eh, todo va color de rosa, pero siempre como guerreros que somos sabemos que estamos en el campo de batalla y Dios permite situaciones difíciles. ¿Cuándo empieza lo que es su proceso en sí? El proceso comienza cuando mi mamá se divorcia, cuando mi mamá y mi papá se separan. En mi casa hubo un divorcio que yo no lo esperaba. Prontamente de yo convertirme, hubo una separación, una ruptura que no se hizo quizá en el momento de la manera correcta, pero mi papá se buscó otra persona, mi mamá lo descubrió, mi mamá ya estaba en la iglesia, pero no estaba tan cimentada así en la fe. Y sufrió mucho ella, lloró mucho. Doy gracias a Dios porque Dios siempre pone personas alrededor de uno para ayudarlo. Pero después de eso mi mamá enfermó de tal manera que hoy no está con nosotros porque se enfermó del corazón. Empezaron a sumarse a ese problema los problemas económicos. Nos vimos en un proceso después de tenerlo todo sin nada. Yo me vi en un proceso que yo pensé que no iba a poder estudiar mi carrera porque mi papá se alejó un tiempo y después fue que Dios otra vez trató con él para que nos ayudara. Pero yo me vi vendiendo diversas cosas en la calle para poder sobrevivir. Mi mamá tomaba un tratamiento muy costoso, le dio una psoriasis en la piel, los nervios, se le cayó el pelo. Padecimos mucho. El Señor nos había avisado porque nada acontece sin que Dios nos lo revele, pero uno nunca quizá espera que la cosa, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Y después de mi mamá prácticamente estar posicionada a nivel de ser empresaria, porque mi mamá fue una mujer que no estudió mucho, pero se dio talentosa en los negocios, nos vimos que tocamos fondo, tocamos fondo, tocamos fondo. Yo a veces salí a ver si conseguía el pasaje prestado para ir a la universidad porque yo tenía el anhelo de estudiar. Yo decía que yo quería estudiar, que no podía quedarme así. Y hubo hasta un tiempo, hasta un trance que los papeles en el colegio no aparecían, pero yo no entendía y era que Dios me estaba preparando para que antes de que yo entrara a la universidad yo estuviera preparada para asumir también ese espacio allá, porque tú sabes que hay muchos jóvenes que se apartan del Señor cuando empiezan a mezclarse con todo tipo de personas y eso. Y yo recuerdo que luego Dios proveyó esos papeles, que también es un testimonio muy poderoso, cuando todo pensaba que no aparecía ni siquiera en el Ministerio de Educación, algo incontrolable, de un colegio reconocido, y el director no sabía qué decirnos a nosotros. Una tarde nos llaman y nos dicen que si nosotros éramos cristianos todavía. Y mi madre le dice, sí, claro que sí, le dice, porque aquí pasó algo muy, muy extraordinario. Y es que después que su hija no encontrábamos las pruebas nacionales, los resultados, aquí ha llegado el certificado, los papeles, el diploma y todas las cosas, todo listo. Es increíble. Y mi mamá dijo, ¿cómo va a ser? Y cuando fuimos, ahí estaba todo, que yo nada más tenía que buscar el dinero para ir a la universidad. Dios lo proveyó, pero en ese proceso de mis estudios, tuve que pagarle un precio a Dios por eso. Te digo que a veces yo no encontraba cómo yo me iba a ir a la universidad, porque lo poco que yo conseguía vendiendo productos, yo vendía Avon, yo vendía Ebel, yo me iba a las escuelas a vender helado, al despertar cuando estaba ahí por la Alma Rosa Primera, y
fue un momento muy difícil porque lo poco que yo conseguí era para el medicamento de mi mamá. Luego entonces, cuando ya la cosa se me empieza a mejorar, que yo le dije un día al Señor, Señor, pero tú vine para servirte, tú me llamaste para servirte, pero qué dirá la gente de ti si tú me mantienes todo este tiempo en este proceso? Si yo me mantengo todo el tiempo viviendo un mismo proceso, ¿acaso me estoy quemando en el proceso? Y ese día recuerdo que yo leí la palabra y me recosté en un mueble y caí como en éxtasis y yo vi que se abrieron todas las ventanas al mismo tiempo y entró como un resplandor del sol y yo me paré y le dije, mami, se acabó el proceso. Y ella me dijo, ¿de verdad? Y yo le dije, sí, se acabó el proceso. Ya aquí no se va a pasar más hambre, ya aquí no se va a pasar más necesidad. Y ese mismo mes a mí me llamaron para empezar en un trabajo, en un hotel. Una joven me dijo, yo te voy a conseguir un trabajo en la universidad, porque yo era muy inteligente y colaboraba mucho. Y ella me dijo, tú me caes muy bien, yo trabajo en el Hotel Sofitel Nicolás de Obando, ya se llama Ángela Santiago, yo te voy a ayudar. Y por ella yo conseguí, Dios la movió a ella para que yo consiguiera ese trabajo. Y después de ahí jamás yo he estado desempleada. Eh, en medio de esa situación de tu madre que te viste vendiendo hasta productos en la calle, ¿tú no paraste la universidad? Yo no la paré la universidad, porque yo te voy a decir sincera, yo lo buscaba prestado. Como yo vendía productos, yo buscaba la manera de que a mí se me juntaban los 4 meses, porque yo no te puedo decir que yo lo pegaba mes tras mes. Yo lo pegaba hasta con mora los meses en la universidad. Pero habían lugares que te hacían préstamos semanales que te prestaban 5,000 pesos. Me acuerdo que la universidad me salía 1,000 y pico en ese tiempo. Eso fue en el 2002, 2003. Y yo lo pagaba semanal vendiendo productos, vendiendo zapatillas, vendiendo zapatos, vendiendo lo que sea, porque yo decía que yo tenía que estudiar para ayudar a mi mamá porque ya nosotros lo habíamos perdido todo. ¿Me entiendes? Entonces, éramos más hermanos, pero tú sabes que no todos tenemos a veces el mismo corazón, y más cuando no conocen al Señor. Y la enfermedad de mi mamá era lo que me apuraba, lo que me empujaba. ¿Qué pasa? Cuando ya yo empiezo a trabajar, después entonces consigo la primera tanda en educación, la enfermedad de mi mamá, en vez de mejorar, comenzó a agravar. Y el corazón se le puso grande, le dio una hipertensión. El día 7 del 2008 la internaron por una pequeña arritmia cardíaca, pero esa arritmia cardíaca se complicó, la llevaron a intensivo y el día 9 de octubre del 2008 mi mamá partió con el Señor. Pero mi mamá sabía que ella iba a partir con el Señor porque ella fue una mujer de Dios. Una mujer que Dios cuando la ungió, le ungió las manos, y en la iglesia cuando ella tenía el don de sanidad, ella botaba aceite de sus manos. Testimonio poderoso. Aceite de su mano, y ella siempre visitaba los hospitales y la gente se sanaba. Pero ella cargaba con un aguijón, como el apóstol Pablo, y era un proceso de purificación que Dios estaba haciendo en ella, que yo no lo entendí en el tiempo. Yo pensaba, yo hasta a veces le decía al Señor, tú eres injusto con nosotros, porque nosotros vinimos a servirte y mira con lo que no hemos encontrado, lo hemos perdido todo económicamente. Ya las personas no nos trataban con la misma estima, porque el que nada tiene, nada vale muchas veces para muchas personas del mundo. Ya nosotros estábamos ahí, pero como que respirando porque la misericordia de Dios nos permitía respirar. Pero a veces nosotros no sabíamos ni qué íbamos a comer para acostarnos, ni al otro día qué iba a suceder cuando nos levantáramos. ¿Entiendes? Entonces, en vez de la enfermedad de ella mejorar, ya yo le compro todo su medicamento, no le hace falta comida, no le hace falta vestimenta, no le hace falta nada. Viene Dios, pa, y se la lleva. Esa situación, ¿usted considera que esa fue la situación más difícil que usted ha pasado en la vida? Fue una de las situaciones más difíciles que yo he pasado en mi vida, porque yo no lo aceptaba en ese tiempo. Yo decía, porque mi mamá tenía 48 años. Niña muy joven. Era muy joven. Tú ves la foto allá adentro y tú dices, wow, pero qué jovencita. Y así como tú la ves en la foto, así ella estaba. Entonces era algo como que inaceptable. Y aún Dios ministrándomelo a mí misma. Yo a veces me montaba en la guagua para irme al trabajo y yo quería devolverme.
como abrazarla, como para que no se me fuera. Y yo recuerdo que 2 días antes ella se sentó conmigo y me dijo, mira, yo voy a partir con el Señor. Y yo le dije, ay mami, por favor, sí, el Señor a mí me necesita. Y ese día ella lloró, me ungió, habló en lengua. Ese día, esa tarde fue una tarde de agradecimiento por la hija que yo fui, por la hermana que yo había sido, que no, óyeme, y todos los encargos. Y ella me decía, ya Dios me ministró, ¿qué va a hacer contigo? Yo te veo a ti en las naciones. Yo tengo el pelo rizo, me pasé el bebé ahora, pero yo tengo el pelo natural. Y yo no lo tenía en ese tiempo. Ella me decía, yo te veo a ti con el pelo rizado, totalmente rizado. Yo te veo a ti en diferentes plataformas, en diferentes televisiones, me decía ella. Yo te veo en diferentes lugares. Yo te veo a ti en una pantalla grande, hablando de la palabra de Dios. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, apartarte del Señor, porque tu futuro solamente va a estar asegurado en Dios. Después que entonces ella muere, yo me deprimo mucho. Fue muy difícil los primeros meses, yo vivía sola con ella en casa, yo llegaba, cerraba toda la persiana, me trancaba, me escondía, no quería que nadie me visitara, yo lo que quería era estar ahí sola, a pesar de que regalé todas las cosas de ella, aún así. Pero luego entonces una hermana dice, hoy yo voy a encontrar a Betsaida, porque una vecina le dijo, ella viene, esa niña está que viene y se tranca en su casa, se encierra en la casa, ustedes tienen que observarla, porque tenía miedo. Puede cometer una locura en una situación Sí, así. y yo no conversaba con nadie, entonces tienen que observarla, vengan por favor. Y ella vino con esa hermana, una hermana llamada Cristina, la hermana Ana Ciprián, y esa tarde ella me esperaron y yo tuve que abrir la puerta con ella ahí. Y esa hermana es psicóloga y ella es una mujer muy de Dios y empezó a hablar conmigo y empezó a hablar conmigo y así mismo como hablaba conmigo empezó a mover cosas y empezó a mover cosas, empezó a mover cosas y empezó a cambiar cosas de lugar en la misma casa y me dijo, de ahora para adelante usted va a empezar a cambiar todo de lugar, todo de lugar, todo de lugar. Y yo tengo para decirte, mira, que eso fue una terapia, que así mismo como yo iba cambiando las cosas, yo iba viendo las cosas diferentes, diferentes, diferentes. Después de eso fui presidenta de jóvenes una vez más en la iglesia, pero todavía sentía esa falta, ¿sabes? Porque que yo nunca me había apartado de ella. Poco a poco, por asuntos que pasaron en la iglesia, que a veces uno no pone su mirada en hombre por cualquier cosita y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que saber que Cristo es nuestro norte a seguir, el blanco de la soberana vocación. Y empecé a dejar de congregarme, empecé a dejar de congregarme, empecé a dejar de congregarme. Y ya no iba a la iglesia, me aparté, nadie me buscaba. Y aproveché ese no buscarme de la gente para apartarme más, para escudarme ahí. Entonces ahí conocí a mi esposo, quien es mi esposo, nos casamos, pero Dios, aún donde tú puedes ser debajo de la tierra y allí te seguirá el Señor cuando tiene planes con nosotros. Ahí entonces viene el anhelo de quedar embarazada. Antes de entrar a ese punto, yo considero que usted es una persona resiliente. Hay personas que conocen el término y hay otros que no. Una persona resiliente es un combatiente, una persona que no se da por vencido, el cual le doy 5 estrellas por esa actitud que usted tiene. Y en su situación, muchas personas se vieran quebrado en su situación, pero usted aprendió a rebotar, no se quedó abajo, porque después de eso está bien que, como cualquier ser humano, se sintió triste, pero se dio la oportunidad de conocer a una persona. Sí, ¿Me entiende? yo me di la oportunidad de conocer a alguien porque tenía también el vacío de que ya yo no tenía mamá, de que ya mi papá estaba fuera del país, de que yo quería formar una familia. Y el anhelo más grande después de todo eso, después de servir al Señor, ha sido siempre como tener esa familia bonita. Han sido los deseos de mi corazón. Yo hice hasta una maestría después de eso porque me gusta mucho estudiar. Me hice máster en gestión y administración de centros educativos, pero yo lo que quería más era tener mi familia y estar allí. Realmente siempre Dios sabe que mi anhelo ha sido estar ahí en sus pies, ante sus pies, sirviéndole, porque me gusta servir mucho en la casa del Señor. Y como te dije, después de eso, entonces, pues, conozco a esa persona, bueno, pues queremos tener hijos. Una pregunta, cuando usted conoce a esa persona, ¿usted está apartada? Estoy prácticamente apartada, no me estoy congregando. Pero yo soy de la persona que siempre le digo a la gente, siempre le decía a la gente en ese tiempo mis principios cristianos.
¿me entiendes? Mi manera de pensar y de ver las cosas. Usted estaba pasando su proceso. Usted no estaba de carrera, pero estaba... Exactamente, exactamente. Yo no estaba de que, yo nadie puede decir, no, que tú discotequeaste, que tú bebiste. Yo no sé lo que es beber. Yo no sé lo que es bailar en discoteca. ¿No me entiendes? Yo lo que sí no me estaba congregando. Pero cuando yo tenía una situación, yo iba a orarle al Señor y a hablar con Dios, que no me estaba congregando. Claro, claro. Entonces, cuando usted conoce a esa persona, ¿cómo fluyó todo? Todo fluyó muy bien, es un muchacho de familia, una familia muy decente que me quiere muchísimo, una suegra maravillosa y empezamos a conocernos, pero después que él en ese tiempo también estaba viviendo un proceso. Nos juntamos dos personas con procesos diferentes. Entonces él no era tan abierto a hablar, a expresar sus cosas. Y tenía algunas amistades que no le convenían en el momento, porque cuando tú ves que una persona encuentra una buena pareja, tú no puedes decirle, ten cuidado, hay que investigar, porque esa persona tiene buen trabajo, no se ve mal, no le falta nada en su casa, cuidado si tiene alguna maña, cuidado si de esta mujer, de las mujeres profesionales someten mucho a los hombres, maltratan mucho a los hombres, se la dan en que son liberales. Y yo tuve que vivir eso, a él lo aconsejaron así. Y él como que se sentó como a pensarlo. Entonces en ese pensar yo seguía avanzando haciendo mi maestría y yo lo dejé tranquilo. Entonces luego cuando él vio que yo vivía cerca de mi familia, me mudé aparte por algunas situaciones, obtuve mi primer vehículo. Entonces él dijo, pero no, es que esta mujer es una mujer de futuro, esta mujer es una mujer de crecimiento. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Espérate, a él le decían, esta mujer es muy perfecta, como que parecía sacada de película. Como que esta mujer, un amigo le dijo, a esta mujer no le falta un pincho. Mira, fulano, ten cuidado con meterte con esa mujer, porque esa mujer como que tiene que investigar, tiene que indagar. Dicen que esas mujeres así sí son celosas, tienen problemas con los celos. Sí, o son muy celosas, o esa mujer es celosísima, o esa mujer es muy liberal. Y las mujeres cuando ganan dinero y se ponen así liberales, le dijo esa persona a él. Entonces, ya luego fue que yo me enteré de eso. Pero cuando él vio que yo seguía estudiando y que yo no era una muchacha del medio, entonces él mismo se aconsejó y dijo, no, 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 esta es mi pareja. Entonces ahí nos casamos. Como te dije, ya empezamos una relación, después montamos un negocio, él se quedó sin empleo, pero decidimos montar un negocio, porque yo siempre he sido muy emprendedora. Y empezamos ahí, entonces ya luego cuando deseamos ya convertirnos en padres, nos encontramos con la sorpresa que primero es él que tiene varicocelis. Eso es una enfermedad que no es una enfermedad, sino como algo que a veces los hombres, ustedes juegan baloncesto y eso, y a veces cualquier fuerza que hagan, cogen aire en la parte de los testículos. Pues. Ok, ya. Entonces eso lo operan, esos son pequeños aires que impiden que los espermatozoides salgan con fuerza, con fluidez para embarazar. Él se tuvo que operar de eso, luego que él se opera de eso, entonces yo pienso que estoy bien. Entonces cuando yo voy me dicen que no, que yo tengo las trompas obstruidas. Cuando me hacen una laparoscopía en el centro donde me la hicieron, me abrieron y me cerraron y no me le hicieron nada. Muchos médicos dicen que ellos debieron en ese momento de hacer el procedimiento porque podían hacerlo, pero no, me cobraron el dinero, me mandaron para mi casa y luego la doctora que me asistía me dijo, no, usted no va a tener hijos naturalmente, usted tiene que buscar $10,000 para que usted se haga un embarazo in vitro, porque de manera natural usted no se va a embarazar. Sus trompas están totalmente obstruidas. Yo la pudiera operar, pero yo no se lo garantizo. Váyase a su casa, piénselo, analícelo con su esposo y cuando usted lo piense y tenga el dinero, venga por aquí. Nosotros no teníamos ni un peso porque estábamos viviendo un proceso económico. Cuando esa mujer le dijo eso, ¿cómo usted se sintió? Yo venía llorando todo el camino. Yo venía llorando todo el camino, desde La Obando hasta aquí Villafaro, yo venía llorando. Y mi esposo, tranquila, que todo se va a resolver. Óyeme, yo pensé hasta en vender el carro, yo pensé en muchísimas cosas, porque lo único que teníamos era el carro. Entonces, cuando llego, como estaba de licencia, recién operada de las trompas, encuentro ese correo que dice ginecóloga obstetra de una niña, una estudiante que me había enviado una tarea. Y ahí entonces digo, pero la madre de mi estudiante fulana es ginecóloga.
y así mismo siento esa voz que me dice, llámala. Cuando yo la llamo, gloria a Dios, me comunico con ella, me dieron el número en el grupo de padres, ahí me dice ella, sí, claro, ella trabajaba en La Monjita, ahí en Los Minas, y cuando fuimos allá, mi esposo y yo al siguiente día, ella me dijo, no, mire, ella le está mandando a un procedimiento que ella ha violado 4 pasos. A usted no se le puede hacer un embarazo in vitro. Ahora hay que desintoxicarle ese cuerpo de tanto químico que ustedes le pusieron. Porque me inflé, me hinché de todas las hormonas y de todas las cosas que ellos me pusieron. No estaba bien de salud. Cuando entonces allá me llevan, ella me dijo que me iba a dar el tiempo para que yo me recuperara. Así mismo fue. Lo que esa señora dijo, esa doctora dijo, no se cumplió, porque ese mismo año esa doctora nueva me operó y yo quedé embarazada. ¿Qué pasa? Yo me embarazo ese mismo diciembre, pero entro en lo que es un embarazo ectópico, un embarazo fuera de centro, donde él no llegó a su destino. El bebé no llegó a su destino y por eso no podía criarse ahí en el vientre, en el lugar donde estaba. Me tuvieron que intervenir, me tuvieron que operar, suspender el embarazo. Fue muy desplomante para mí, fue algo, yo no quería ni siquiera asistir a la cirugía, pero si no asistía yo podía morir también, porque eso revienta y te mata. Hay muchas mujeres que han muerto porque han llegado tarde a la cirugía. Y cuando entonces, nada, me operaron, pero esa señora dijo que yo no salí embarazada. Pero yo también estoy olvidando algo muy importante. Y es que yo he diseñado planes, pero Dios ha diseñado propósitos. Porque estoy detrás de los planes propios míos, de formar mi familia. Y se le estoy pidiendo a Dios, pero Dios tenía que procesarme por esa vía, para hacerme entender lo que hoy entonces yo estoy haciendo para su gloria. Entonces cuando Dios allí empieza a ministrarme, a llamarme, a volver, que congrégate nuevamente, vuelve al redil, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Óyeme, Dios me ministraba por la mañana, por la tarde, por la noche. Vuelvo y me embarazo y también lo pierdo naturalmente en la casa. Ese embarazo que usted tuvo fue como una luz al final del camino, ya por el pronóstico de la doctora. Exactamente, por el diagnóstico que ella me dio, ya yo entendía, todo el mundo dijo, porque muchas personas me juzgaban y decían que yo no iba a tener hijos, hasta de mi propia familia. Y eso es doliente para una mujer que te digan, ya tú no vas a parir porque ya tú tienes 27 años, 28 años, 29 años. Y ustedes saben que aquí en República Dominicana las personas se casan jóvenes. Ya la muchacha, A los 3. ya yo tenía estudiante con hijos. Ya yo tenía estudiante con hijos, porque yo soy maestra de adolescentes y de adultos. Ya yo tenía estudiante con hijos y uno hasta se siente avergonzado. Uno se siente avergonzado, entonces todas esas cosas, uno siente presión de la sociedad, presión de la familia, quizá la otra parte de la familia de tu esposo no te presiona, pero tú te sientes como comprometida a cumplir con eso sin poder hacerlo y uno se presiona a uno mismo. Uno carga con eso en el corazón. Yo sé que muchas mujeres están pasando por esa situación, que para sentirse plena entienden que deben de tener sus hijos, que deben de convertirse en madres, de hacer papás a sus esposos, pero Dios todo lo tiene bajo sus pies. El Señor todo lo tiene ahí en sus manos. Y cuando yo no entendía, la última vez que me hice la prueba de embarazo, que llegué aquí y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Por qué tantos intentos fallidos, tanto tratamiento? Cada vez que yo tomaba un tratamiento, yo gastaba de 10 a 60 mil pesos. Cuando mínimo yo gastaba 10 mil pesos en un tratamiento. ¿Por qué tantos intentos fallidos? Entonces el Señor me dijo, porque te estoy procesando. Estoy procesando tu fe. Entonces ahí es donde Dios me llama al ministerio de mujeres íntegras. Ahí es donde Dios me posiciona para empezar a trabajar con mujeres. Y yo le decía al Señor, ¿y cómo yo le voy a hablar de la fe a la gente? ¿Y cómo yo le voy a hablar de los milagros? Si yo estoy pidiendo un milagro hace muchísimos años y no llegan. Yo le dije al Señor eso. Entonces el Señor me dijo, ellos verán mi gloria. Entonces ahí, yo recuerdo que esa tarde, yo llorándole al Señor ahí, gloria a Dios, mi esposo, te dije que mi esposo se había ido para Estados Unidos. También Dios movilizó a mi esposo para los Estados Unidos. Pensé que me iba a ir al año y medio,
pero no fue así, se me atrasó un poquito el proceso, después entró la pandemia y todo eso se me ha ido atrasando y fui entendiendo los planes de Dios en ese tiempo de soledad, en ese valle de la soledad, fue que me fui confortando en Dios, que me refugié en Dios y dejé ya que descansé en Dios para que Dios obrara en mi vida. Ya yo estoy segura de que puedo tener hijos, porque me embaracé 2 veces, ya que el diagnóstico Dios lo tumbó. Pero todavía estoy en la batalla y estoy aquí y él allá. Entonces ahí, como te dije, el Señor esa tarde de esa prueba de embarazo me ministró y me dijo, tú fuiste llamada, tú vas a ser madre, pero tú primero serás madre de naciones. Entonces yo dije, pero ¿cómo así, madre de naciones? Tú vas a predicar mi palabra y tú vas a trabajar con mujeres. Hay muchas mujeres con situaciones y tú la vas a ayudar. Yo te voy a dirigir para que tú la ayudes. Y en ese tiempo, ahí también pude ver esa visión donde Dios me mostraba ese mapa mundi y me mostraba varias naciones. Yo tengo aquí mujeres de Colombia, tengo aquí mujeres de Estados Unidos, tengo aquí mujeres que viven en España, que viven en Francia, en diferentes estados de los Estados Unidos. Y esto que comenzó como un pequeño grupo de oración, mujeres con problemas matrimoniales, mujeres que estaban descarriadas, con problemas de aceptación, con muchísimas situaciones con los hijos, que comenzamos a orar, a hablarle de lo importante que era la oración, que muchas en ocasiones me confrontaban y me decían, pero tú sabes que la gente a veces cuando no está bien dice cosas que no quiere decir, pero tú no tienes un hijo todavía. Pero Dios me lo va a dar. Ahora concéntrate en el propósito que Dios tiene en tu vida, porque no es fácil batallar con personas. Uno va a encontrar todo tipo de cosas y no es que esto va a ser de que color de rosa, sino que van a haber personas que van a venir y no le van a gustar lo que se está haciendo porque no le conviene cambiar, no le conviene ceder y se van a ir. Y todo eso yo tuve que vivirlo aquí en Mujeres Íntegras. Mujeres Íntegras es un ministerio de mujeres, de oración, de intercesión, que de un simple grupo de WhatsApp se ha convertido prácticamente en una fundación institucional y sobre todo aquí en Mujeres Íntegras la mujer que quiere viene a capacitarse, viene a crecer. Nosotros tenemos ya dos temas musicales y han sido mujeres de aquí con su talento, con su propio esfuerzo aquí, dando lo mejor de lo mejor. Tenemos una fundación, tenemos una escuela también laboral. Nosotros vamos por los barrios llevando talleres de cintillo, de hacer cintillo, sacamos a esas jóvenes de 13 años, de 14 años que están embarazadas, le enseñamos a hacer sujetadores, le enseñamos a hacer muchísimas manualidades, porque todo el que tiene su talento aquí lo ha puesto. Entonces, Sierva Betsaida, por costumbre, tengo que mi papá siempre dice que esas personas negativas son boca de diablo. Que me disculpen el término los oyentes, pero esa persona negativa, él le dice boca de diablo. Directamente, ¿qué fue lo que le dijo esa doctora en cuanto a su embarazo y su fertilidad? En cuanto a mi fertilidad, ella me dijo, me expresó directamente, usted no se va a embarazar de manera natural. Usted no va a tener hijos de manera natural. Usted tiene que irse a su casa, sentarse con su esposo, planificar cómo ustedes van a conseguir ese dinero, que son $10,000, y cuando usted lo tenga, entonces usted viene por aquí para que la sometamos a lo que es el tratamiento in vitro, porque de manera natural ya usted no va a tener hijos. Grábese eso, entiéndalo, y cuando usted esté lista, usted vuelve. Así prácticamente esa señora me dijo eso, acabando de salir de una laparoscopía que ni bien recuperada estaba. Me expresó eso, ya ustedes saben cómo yo me sentí en el momento, porque ya que vengo de un proceso y que también tengo, aparte del proceso de salud, tengo procesos económicos, y el que te digan eso, pues tú te llenas de impotencia, no sabes qué vas a hacer. Lo que hicimos fue que salimos para la casa. Yo venía llorando el camino entero, desde la Obando hasta aquí a la comunidad de Villafaro. Pues cuando llego aquí, siento todavía, porque soy muy persistente en las cosas, no me detengo por cualquier cosa que me digan, pero sí también le dije al Señor ese día, Señor, tú viste cómo ella declaró esa palabra sobre mí. ¿Tú vas a dejar que esa palabra haga asidero legal en mi vida? Perdón, haga asidero legal en mi vida.
Señores, y después hasta pena me dio, mucha pena, porque meses adelante supe que la persona había tenido un accidente desastroso en el kilómetro 13 que me llenó de mucha pena y lástima por ella, porque las personas a veces cuando se expresan de esa manera y hablan así, ellos también tienen situaciones en su vida que la descargan en otros. Sienten rabia por alguna situación que vivieron y lo llevan al trabajo. Por eso tenemos que tener mucha cuenta cuando vamos a nuestro trabajo, cuando estamos en casa, de no descargar nuestros problemas en los demás. Gloria a Dios. No sé si fue algo, una venganza del Señor, porque yo hablé con Dios así como estamos hablando aquí, y dije, Señor, y tú vas a permitir. Y Dios es muy celoso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la palabra que nosotros emitimos sobre los demás y lo que nosotros decimos, porque puede ser usado en nuestra contra. No digo que haya sido eso, pero al suceder las cosas tan rápidas así, no tomarse casi nada de tiempo, a mí al menos me trabajó esa parte así de esa manera. Cuando yo vengo aquí a la casa, como le decía anteriormente, que me encuentro con el problema, con la situación que tengo, que no tengo dinero, que no puedo continuar el tratamiento, que no puedo hacer nada, empiezo a corregir una tarea y digo, no, pero este correo que me llegó de esta niña, de una tarea que me envió, dice ginecobstetra, ginecóloga. Entonces ahí me di cuenta que la madre de la niña era una ginecóloga y traté de buscar el número de ella. Cuando ella me pude comunicar con ella estaba trabajando en La Monjita de aquí de Los Minas y me dijo que la fuera a ver. Cuando yo le llevé todos los documentos, ella me dijo, pero es que usted no puede tomar el tratamiento que ella le dijo porque ella está violando 4 pasos. Ella saltó del paso 1 al paso 5. Vamos a esperar que su cuerpo se desintoxique y cuando su cuerpo se desintoxique la voy a operar de las trompas. Ese mismo año me operaron de las trompas. Después que me operaron de las trompas, yo me embaracé el mismo diciembre de ese año. Pero como le dije, había un trabajo que Dios tenía que hacer en mí. Dios procesa nuestra fe y la pone a prueba mediante todas las cosas que Él permite que ocurran en nuestra vida. Cuando yo perdí ese embarazo, porque era un embarazo ectópico fuera de su centro, todas las mujeres saben a qué yo me refiero con esto, un embarazo que no va a progresar, que puede quitarnos la vida en cualquier momento. Me suspenden el embarazo, luego otra vez vuelvo y me embarazo a los pocos meses y también lo pierdo. Ahí yo entendí inmediatamente que tenía que hablar con Dios seriamente, que ya era un proceso entre Dios y yo, al cual yo tenía que ser sometida y pasarle la prueba. Un proceso espiritual. Sí, un proceso espiritual. Bien, lo importante es que no importa lo que diga la gente, los médicos, Dios tiene la última palabra. Sierva, para que cualquier oyente o cualquier persona que ve este video quiera comunicarse con su plataforma, para que usted esté dando los medios de comunicación y para que le esté enviando un mensaje también, le voy a entregar el micrófono a aquellas mujeres que tienen problemas de fertilidad. Bien, nosotros somos el Ministerio de Mujeres Íntegras y estamos en las redes sociales. En YouTube nos puedes encontrar como Cápsulas Bíblicas, Medicina para el Alma. En Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como Mujeres Íntegras. Así que también estamos en vía WhatsApp 809-657-4241. Estamos a tu orden. A ti, mujer que me escucha, que estás orando hace mucho tiempo para tener un hijo, que quieres convertirte en madre, que entiende que no estás totalmente plena, que no estás completa. Quiero decirte en este día que la felicidad no depende solamente de tener los hijos, sino de nosotros alinearnos a los planes, a los propósitos de Dios, de nosotros estar allí en la presencia del Señor. Y tu familia no se va a desintegrar si está en la mano de Dios. Tu familia no va a perecer si está en la mano de Dios. Tu matrimonio, si tú se lo entregas al Señor, va a depender totalmente de Él y Él lo va a guardar porque lo ha hecho con el mío. Tengo un matrimonio feliz a pesar de que todavía el tiempo de la promesa no ha sido manifiesta, que pronto ya será, pero sí te invito a que le crea más a Él, a que descanse en Él, a que repose en Él y a que te alinee, nuevamente te digo, a sus planes y a sus propósitos. Descubre la esencia de tu corazón, descubre
descubre el diseño de Dios en tu vida, descubre el designio para el cual fuiste llamada en este tiempo. Dios te bendiga. Si estás descarriada, vuélvete a Él. Si estás fría, caliéntate en el Señor. Si no estás haciendo aquello que tanto Dios le agrada que haga, vuelve a la senda antigua hoy y verás cómo las cosas estarán trabajando de manera positiva a tu alrededor. Todos los que hablan de ti tendrán que callar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.